la presentación de cada participante y le va a dar la palabra. Perfecto. Ok, listo. Buenas noches a todos. Estamos saliendo en directo por el canal de transmisión de UNLAR TV. Estamos en una de las actividades o mesa panel organizadas por la parte regional del Congreso Interuniversitario Nacional de la encíclica Laudato Si. La que vamos a ver en esta mesa panel es el medio ambiente, cómo cuidar la casa común. La encíclica dice, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Bueno, en base a esto es que se ha pedido el aporte y la opinión de diferentes referentes muy relacionados con el medio ambiente, así que vamos a dar inicio a esta mesa panel. Cada disertante va a expresar su opinión y en primer término lo va a hacer el doctor Santiago Azulay, que es el secretario de Ambiente de la provincia de La Rioja. También es abogado con especialización en Derecho Ambiental y presidente del COFEM, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente. También se desempeña como presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos y tiene un posgrado en Evaluación de Impacto Ambiental y Formación en Gestión Ética y Desarrollo Sustentable. Tiene auditoría jurídica ambiental, política, sociedad y ambiente, y en formulación y evaluación de planes de manejo de bosque con ganadería integral. El tema que se va a explayar Santiago es cómo se piensa la Laudato Si dentro de las políticas públicas para el buen vivir. Así que Santiago, buenas tardes y por favor, adelante, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Y muchísimas gracias a todos los expositores preopinantes. La verdad que fue sumamente enriquecedor y alentador este tipo de eventos y foros en función de la necesidad de que la sociedad empiece a no solamente a hablar de estos temas vinculados al ambiente, sino también a tomar un poquito de responsabilidad que nos compete a cada uno desde el lugar de ciudadanos, pensándonos como ciudadanos del mundo, ¿no? No como con una visión más limitada como pertenecientes a una u otra ciudad. Yo, antes de seguir, quería agradecerle muchísimo la invitación a los organizadores, a CRUB, al CIN y por supuesto a la Conferencia Episcopal Argentina. La verdad que resumir todas las connotaciones en la generación y la gestión de políticas públicas de Laudato Si en 10 minutos es un objetivo extremadamente ambicioso que claramente creo que nos supera. De hecho, yo creo que únicamente Francisco imaginaba la cantidad de repercusiones y el alcance que iba a tener Laudato Si. Como documento en sí mismo es un compendio sumamente interesante de dos visiones transversales de la sociedad y del mundo. La mirada de la fe y por supuesto la cuestión ambiental, que nos atraviesan a todas las sociedades en todos los rincones del planeta. La sinergia que se genera entre
esta visión desde el Consejo Federal de Ambiente que me toca, por voluntad de los miembros de la República Argentina, presidirlo por segundo año consecutivo. Creemos fundamentalmente que fue una bisagra, un antes y un después en el tratamiento de la cuestión ambiental. El 2015 es como un hito en el mundo y en la agenda política del mundo, en función de dos grandes acontecimientos: Laudato Si y la COP21 de París. Ambos hechos irrumpen en la vida de todos los ciudadanos del planeta, pidiéndonos con muchísimo fundamento científico, técnico, filosófico, antropológico y ambiental, que pongamos la mirada sobre la cuestión ambiental y sobre cómo estábamos interactuando los seres humanos en función del planeta. Ya no se trata, ni se trataba de algún informe científico, técnico, que podía darnos una visión parcializada de la cuestión. Nos estaba hablando nada menos y nada más que el Papa de la cuestión ambiental, y por otro lado, las naciones del mundo estaban asumiendo compromisos en función de su camino hacia una agenda de carbono neutralidad. Estos dos acontecimientos creo que no solamente eran necesarios, sino que empujaron la agenda ambiental hacia la agenda política mundial. Y de pronto, de lo que estaba hasta, si se quiere, prohibido hablar, empezó a ser la moneda corriente de todos. Las diferentes áreas ambientales en el mundo entero, desde una dirección perdida en algún lado, colgada, de salud, de producción, de minería, empezaron a necesitar ser robustecidas por la clase política en todo el planeta. Por supuesto que las naciones desarrolladas nos llevan un trayecto de camino en este sentido, pero República Argentina creo que está haciendo muy buenos pasos en función de esto. Desde el Consejo Federal de Ambiente, la mirada que tenemos de Laudato Si ha motivado, sobre todas las cosas, en estos últimos años, tratar de generar una agenda propositiva en función de la generación de políticas públicas ambientales. Muestra de ello son, brevemente voy a citar tres productos que hemos generado en este Consejo Federal de Ambiente, que tiene nada menos y nada más que la responsabilidad de generar la concertación ambiental de las políticas públicas nacionales, y que particularmente nació ya hace 31 años, un mes de agosto también, acá en la provincia de La Rioja. En este consejo hemos impulsado la Ley Yolanda. La Ley Yolanda básicamente pone de relieve la necesidad de que la clase dirigencial, en todas las funciones del poder, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, se formen en conceptos vinculados a los grandes temas ambientales: cambio climático, desertificación, deforestación, pérdida de biodiversidad. La verdad que quienes tenemos más de 40, llegamos
a tener las responsabilidades públicas de ejecutar políticas en bien de toda la comunidad, sin la formación que necesitábamos. Entonces era urgente poder dotarla a la clase política necesariamente de las herramientas básicas y fundamentales para que la cuestión ambiental sea dimensionada, nos reconstruyamos como sociedad y podamos tomar decisiones rápidamente. Pero el problema de fondo no se solucionaba solamente con la ley Yolanda. Por eso, desde el COFEMA, elaboramos un proyecto de ley en forma conjunta también con el Ministerio de Ambiente de la Nación, un proyecto de ley de educación ambiental. Y hace un año y meses me tocó el honor de poder compartir con nuestro presidente de la Nación y nuestro ministro de Ambiente de la Nación la presentación de este proyecto de ley de educación ambiental en Olivos. Luego de un año durísimo de pandemia, este proyecto se convirtió en ley. Y hoy, la verdad que dentro de las estrategias nacionales y regionales de educación ambiental, está la intervención en todos los niveles educativos, el primario, el secundario, el terciario y el universitario, por supuesto, con la necesaria contemplación de la cuestión ambiental en las currículas respectivas. Esto hace que las falencias en nuestra formación, que era clásica, en las ciencias clásicas, hoy pueda también tener una visión hacia el futuro de estos grandes temas ambientales. Esa ley nos enorgullece muchísimo. Y el tercer granito que para nosotros va a empujar también la agenda ambiental desde el Consejo Federal de Ambiente es un proyecto que acabamos hace semanas de terminar de debatir y de aprobar por mayoría sobre las evaluaciones de impacto ambientales. En función de un proyecto de ley de presupuestos mínimos. Esto viene a colación de que en todas las jurisdicciones de la República Argentina, cada una de ellas tiene su norma para juzgar los estudios de impacto ambientales. Y muchas, las más de las veces, las grandes obras, pensando el desarrollo de nuestro país, nos imponen la necesidad de abordar de una manera uniforme en toda la República Argentina este tema de la evaluación de los estudios de impacto y también las obras interjurisdiccionales. Para eso hemos repensado una agencia federal de estudios de impacto ambiental. Este proyecto hace 12 días el Consejo Federal de Ambiente se lo elevaba al Poder Ejecutivo de la Nación para que pueda impulsarlo a tomar estado parlamentario. Y tenemos muchísimas esperanzas de que se convierta en ley. La verdad que estas cosas no las podríamos haber logrado sin un ministro nacional de Ambiente que la verdad que nos sorprendió a todos, porque irrumpió en la agenda política pública con muchísimo ímpetu, con muchísimas ganas y sin temor a los grandes temas. Y esto, la verdad que nos fortalece, nos robustece. Y como ustedes verán, se tratan de piezas, en general piezas legislativas, que van a aportar herramientas para que generemos conciencia en la sociedad. La única forma de poder cambiar las proyecciones que el IPCC hace 20 días atrás sorprendía con su informe al mundo sobre el cambio climático y el calentamiento global, la única forma de poder torcer el rumbo a esto es que la sociedad en su conjunto se haga cargo del pedacito de responsabilidad que todos tenemos. Y así podamos concebir
un modelo de desarrollo productivo, sostenible, en donde no estén vetadas ninguna actividad productiva, pero sí estén todas enmarcadas dentro del principio de sostenibilidad, que es absolutamente posible y necesario, además de ello. Esto nos impone, sí o sí, por delante, en la agenda pública, política, científica, académica, grandes debates. ¿Con qué hacer con el estrés hídrico que está sufriendo todo nuestro país? ¿Qué desarrollar y cómo hacerlo? Y creo que estos ámbitos vienen a enriquecer esa discusión. Así que desde ya, muy agradecido por la oportunidad en estos breves minutos poder comentarles, como presidente del Consejo Federal de Ambiente, qué estamos viendo en función de la necesidad del desarrollo. Creemos que Argentina tiene la necesidad de atar su desarrollo a un principio que es el de la responsabilidad común en la generación del cambio climático, pero diferenciada, porque no podemos cargar con las mismas responsabilidades y los mismos compromisos de los países hoy desarrollados que tuvieron la oportunidad de brindarle a sus ciudadanos mejor calidad de vida, mayores oportunidades, a costa del ambiente, a costa de los bienes comunes naturales, a costa de grandes emisiones de carbono. Y por supuesto que la sociedad mundial debe comprender que los países en vías de desarrollo como el nuestro tienen o deberían tener la oportunidad de desarrollarnos igual que los que hoy pertenecen al primer mundo. Esa es nuestra visión y los invito a que la compartamos todos como argentinos y a que sostengamos firmemente esta bandera que va a ser la que nos va a hacer encontrar el equilibrio en nuestro desarrollo. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Bueno, Santiago, muchas gracias. Súper claro tu exposición y te deseo muchas gracias siempre por tu predisposición para acompañarnos y para transmitir estos conceptos tan importantes. Así que muchas gracias. Bueno, a continuación va a hacer su exposición el ingeniero agrónomo Guillermo Mas, que es docente de la Universidad Nacional de Comechingones en San Luis y profesional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El tema que va a hablar Guillermo es generación de conciencia en la importancia del cuidado de la casa común. Así que por favor, Guillermo, cuando quieras, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto compartir este panel con ustedes. Muchas gracias, Santiago. La verdad es que comparto tus palabras. Me gustaría reflexionar sobre un detalle que por ahí podría parecer menor, pero para mí no lo es. Sabemos que el mundo está en una profunda crisis. Muchos especialistas lo han analizado y apuntan a una causa en particular, nuestro modo de vida. Pero todo este movimiento del que somos parte no nace ni con un trabajo político, ni con un trabajo científico, sino con el trabajo, con las palabras de un líder religioso. Y es algo que no es menor, en cierta forma. Si pensamos en religión, algo que se nos puede venir a la mente es que generalmente las religiones parten de la noción de que tenemos un origen común, todos los seres vivos, toda la humanidad, y que ese origen implica un mandamiento, un propósito para el universo, para la vida, para la humanidad. Y a partir de ese propósito, generamos lineamientos sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre lo que se debe y no se debe hacer. Y estos son aspectos que vinculamos a lo que llamamos conciencia. El Papa nos dedicó hace poco unas palabras
expresando su deseo de que este Congreso sirva para hacer progresar la conciencia ambiental y del cuidado de la casa común. Conciencia. Es algo muy importante. Nuestra capacidad de juzgar lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestro profundo sentido del bien y del mal. Nuestra capacidad de formular metas, objetivos en base a ese entendimiento del bien y del mal. De interpretar nuestro pasado, entender nuestro presente y soñar con un futuro mejor. Esos son capacidades extraordinarias de la humanidad. Quizá la conciencia es nuestro rasgo más humano. Solemos pensar que somos especiales, que somos una especie destacada en el planeta por nuestra gran inteligencia. Y si miramos a nuestro alrededor, claramente hemos construido un mundo donde la inteligencia se manifiesta en un montón de formas. Pero en este mundo que hemos construido, no hemos dejado lugar para la conciencia. Y es la única forma de explicar que hoy en día permanezcamos pasivos e indiferentes ante tantas calamidades que le ocurren a otros seres humanos o a otros seres vivos. Si lo pensamos sinceramente, tendríamos que decir que estamos fracasando como especie porque no estamos a la altura de nuestra humanidad. El doctor Adrián Belling ayer planteaba que la ecología integral, este concepto que expresa el Papa en la encíclica Laudato Si, es algo mucho más profundo que simplemente establecer objetivos de desarrollo sustentable. Y el Papa mismo lo dice, para poder ejercer la ecología integral, tenemos que conectarnos con la esencia del humano. Y es entonces, más que un desafío tecnológico, político, económico, es un desafío cultural, espiritual y educativo. El cambio climático en este momento nos demanda acciones urgentes. Pero si queremos realmente alcanzar la verdadera sustentabilidad, vamos a tener que hacer mucho más que tomar algunas medidas de último momento. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Necesitamos nuevos valores, abandonar el individualismo que caracteriza a nuestras sociedades actuales y adquirir un mayor compromiso con el bienestar colectivo. En esto la educación es fundamental y por eso celebro las leyes que mencionaba recién Santiago, son un gran paso hacia adelante. Los docentes del mundo en este momento tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, porque tenemos que formar a nuestros jóvenes ante un mundo tan dinámico como el actual, los tenemos que formar para resolver problemas que aún no conocemos, con una lógica que tiene que ser diferente de la nuestra. Y esperemos, con un grado de altruismo que quizás nos parecería incomprensible. Tenemos que formarlos para ser capaces de cambiar aquello que no fuimos capaces de cambiar nosotros. Tenemos el deber de liberarnos de las ataduras y prejuicios que a nosotros nos impidieron resolver los males que estamos generando. Tenemos que pensar que tenemos que formarlos no para ser engranajes de esta vieja maquinaria que está degradando el mundo, que está degradando la vida y está degradando la naturaleza humana, para que sean constructores de una maquinaria nueva, de una forma nueva de vivir y de relacionarnos, y de progresar. Y quisiera cerrar con esta idea. A lo largo de la historia de la humanidad, un condicionante muy fuerte del comportamiento de los humanos fue la posibilidad de acceder a un paraíso. Quisiera proponer que volvamos a recuperar esta idea, que nos aferremos a esta noción de que es muy importante que pensemos en llegar al paraíso, en acceder al paraíso, pero no en un paraíso ultraterreno, más allá de nuestra existencia física. Un paraíso que sea esta tierra, que sea esta tierra el día de mañana para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las próximas generaciones. Que sea esa la brújula moral que empiece
a guiar nuestras obras. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Es importante el rol que tienen ustedes, los ingenieros agrónomos, en esta nueva vida, digamos. Pero bueno, ahora quisiera, por favor, pedir si nos puede dar su opinión, la doctora especialista Adriana Mariela Ciar. La doctora es investigadora de la Universidad Católica de Cuyo, sede de San Juan, y de la Universidad Nacional de San Juan. Es coordinadora de investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, y también es profesora de Introducción al Derecho en la Universidad Nacional de San Juan, y profesora asociada de la Cátedra de Razonamiento Jurídico Aplicada en la Católica de Cuyo, y es miembro del Poder Judicial de San Juan. El tema que va a tocar o que nos va a comentar es legislación y problemática del acceso al agua. Así que, por favor, doctora Ciar, cuando guste. Muchísimas gracias. Gracias por tu presentación. Específicamente, cuando tomaban el panel, digamos, me planteé el tema del agua, y preocupada como sanjuanina, aunque recién Santiago mencionó que obviamente es una realidad a nivel nacional el tema de la escasez hídrica. Entonces me empecé a plantear el cuidado del agua implica legislaciones coherentes con el cuidado de la casa común, es decir, tomando un poco lo que el Papa nos dice en la Laudato Si, desde el número 27 al 31. Mi participación en el panel viene un poco la propuesta que me hace, que es porque participo de un proyecto de investigación que se enmarca dentro del derecho del uso del agua y el análisis de las políticas legislativas e institucionales en la provincia de San Juan. Entonces, lo más breve que puedo, quiero contar un poco, más allá de que todos conocemos que bueno, San Juan está en un año crítico, en una década de crisis hídrica, pero específicamente en el presente año ya se han empezado a gastar las reservas y son los productores, los agrícolas, los primeros que están sintiendo la reducción del agua que se les entrega, ¿no? Entonces hay toda una problemática relativa a eso y a las consecuencias que va a acarrear. No obstante, la provincia está tomando políticas al respecto, pero bueno, estamos en la situación de escasez hídrica, o sea que hay un pronóstico a nivel mundial que dice que en el 2025 el 60% de la población va a sufrir escasez hídrica. Bueno, nosotros en San Juan y Cuyo y en otras partes de nuestro país ya tenemos esa escasez en nuestros pies, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces estamos preocupados, pero desde ese lugar vamos a analizar desde el derecho, es el aporte que vengo a traer yo específicamente, algunos cambios que podemos proponer tomando la Laudato Si y también el derecho ambiental. Cuando empezamos a transitar el proyecto, empezamos a observar que nuestro código de agua, que es de 1978, es un código de agua que es similar al que hay en otras provincias. Empezamos a notar que tiene, obviamente, criterios y políticas propios del modelo de esa época, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar por qué sigue vigente si hoy consideramos que debemos tener una mirada más ambiental o al recurso natural, teniendo en cuenta esta escasez hídrica y esta escasez de los recursos naturales, como lo dice el Papa Francisco en el número 27. Entonces empezamos a ver, digamos, que es necesario visibilizar también las legislaciones que aún tenemos en las provincias, ¿no? Si bien recién Santiago hablaba de a nivel nacional, también podemos hablar a nivel internacional, el avance del derecho ambiental y el tema de la escasez del agua, pero todavía notamos que en algunas provincias, específicamente me voy a referir a San Juan, tenemos leyes con un modelo de la época, que fue, digamos, el código, un modelo de una provincia agrícola, esencialmente vitivinícola, y con un modelo de demanda de agua, no con el modelo de crisis que tenemos hoy de escasez hídrica. Y mayormente, digamos, con también un derecho del uso del agua atado a la propiedad, ¿no? Eso sigue vigente hoy y sigue vigente en muchas provincias, de modo tal que tiene como una mirada más sesgada a lo que es la propiedad, ¿no? El derecho unido a concesiones a perpetuidad, el derecho del uso del agua en el caso del uso agrícola. De modo tal que nos preocupaba, ¿no? el por qué o cómo
visibilizar la necesidad de la reforma. Todavía en nuestra provincia, no quiero generalizar, digamos, porque se están tomando muchas acciones, pero notamos mayormente que se considera que la solución del problema hídrico es más que nada tecnológico y porque se necesitan recursos para inversiones. Y no se tiene en cuenta que todavía tenemos legislaciones que no permiten la participación social en la toma de decisiones, como lo mencionan el Acuerdo Escazú, que Argentina firmó en el 2018, o la misma ley de política ambiental que citaba recién Santiago. Es decir, uno de los principios de la ley de política ambiental es la necesidad de la participación social en la toma de decisiones. Cuando vamos a analizar nuestro código, o en nuestro caso, las normativas de la dirección de hidráulica, o como se denomine la autoridad de aplicación en cada una de sus provincias, vamos notando que más que nada tiene una centralidad estatal. Entonces falta esa pata de nuestra responsabilidad, ¿no? Mi análisis no va a una crítica al Estado, sino más bien en una crítica a todavía tener una actitud pasiva, ¿no? Y están las normativas internacionales diciéndonos la necesidad de la participación social, y estamos ahí todavía delegando, centralizando todo en el Estado y con esta mirada más individualista en nuestra legislación. Pero para no ser tan pesimista con mi San Juan querido y esta normativa que todavía no podemos hacer notar la necesidad de su reforma, tomo a Liber Martín y a Mauricio Pinto, que son unos estudiosos del derecho y del derecho ambiental y del derecho del agua, que cuando analizan el Código Civil y Comercial, la reforma del 2015, o sea que ya no estamos hablando de 1978, 72, 80, donde son nuestros códigos, legislaciones provinciales, sino ya estamos avanzando en el 2015, nos dicen que con la reforma del Código Civil y Comercial se perdió la oportunidad de sentar bases sólidas para una gestión integrada de los recursos naturales, en realidad, considerando que si bien el Código Civil y Comercial regula el régimen de las aguas privadas, ha implicado una invasión al régimen público de las aguas. Cualquiera que le interese el tema, le invito a leer los textos de Liber Martín y Mauricio Pinto, porque son extraordinarios y profundizan específicamente a nivel nacional. Y vamos viendo cómo continúa ya en el 2015 este avance de esta mirada más privatista sobre los recursos, el recurso natural, el agua, que es de todos. Entonces lo que proponemos desde nuestra pequeña mirada y lo que propone el Papa Francisco, la Laudato Si, es empezar a darnos cuenta de esta necesidad de participación social en la toma de decisiones, lo que plantea el Acuerdo Escazú, con la necesidad del acceso a la información, el acceso a la justicia y esta triple pata que es la participación social en los temas ambientales. Es también implica, para tratar de ser clara, implica un giro también en la estructura del derecho. El derecho ambiental tiene una estructura preventiva que sancionatoria, y todavía tenemos vigentes leyes eminentemente sancionatorias. No sé si me logro entender. De modo tal que hace falta todavía incorporar el derecho ambiental y los postulados del derecho ambiental en muchas de nuestras legislaciones, ¿no? Lo que implica que tener legislaciones que hablan de un daño y de su reparación deja de lado el aspecto preventivo, la participación de todos, en cuanto nos referimos también a bienes que son de todos. Entonces, vemos en el Laudato Si, en el número 27, que el Papa habla de la escasez de los recursos naturales, pero luego en el punto siguiente habla del derecho humano al agua, que implica el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. Y ahí dice el derecho al agua y que el agua potable llegue a todos. Y después habla de la calidad de agua. Entonces yo me preguntaba, ¿es posible un derecho humano al agua sin agua? No, yo estoy diciendo que hoy en San Juan se están gastando las reservas. O sea, por el cambio climático, los múltiples factores, ¿cierto? Que no me voy a explayar porque no soy especialista en eso. Pero desde el derecho veíamos que nos falta todavía apuntar un poquito sobre sobre las leyes que son políticas públicas también, específicamente me refiero a las leyes provinciales, bueno, ya ahí citando a Liber Martín al Código Civil y Comercial. Después nos queda como último para terminar lo que nos dice el Papa Francisco en el punto 30, ¿no? Pero él está preocupado porque en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso. Otro tema y otro gran tópico para empezar a mirar, para no pensar que no nos va a suceder, sino
quizás si todos levantamos la mano, yo les pregunto, ¿consideran que el agua es una mercancía? Todos me van a decir generalmente que no, aunque pueden decir que tiene algún valor. Pero estamos construyendo redes o sistemas institucionales para evitar que lleguemos a eso. Entonces, esas son como las grandes preguntas que me voy haciendo a la medida que vamos reflexionando sobre la normativa y todavía esos viejos modelos y paradigmas que quedan pegados en nuestros regímenes provinciales. Así que bueno, eso y como estoy muy preocupada por el tema del agua, como sanjuanina siempre digo, estaba muy preocupada, quiero dejar la frase que dijo el Papa Francisco en su visita a Japón, donde nos interpeló diciéndonos y haciendo bien ver la realidad, la próxima guerra será por el agua. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, en realidad es una mesa regional y es súper importante el tema del agua. Posiblemente gente de otra provincia no lo entienda, pero los que vivimos en La Rioja, Mendoza, San Juan, sabemos lo importante que es cuidar el agua y que haya legislación al respecto. Así que muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra al médico veterinario José Ángel Lamalfia. José es el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Cuyo, docente e investigador independiente, diplomado en camélidos sudamericanos domésticos y en lechería bovina, doctorado en Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata y está uno de los responsables de la conformación del clúster caprino en la región Cuyo. Así que el tema que va a comentar José es la formación profesional y el rol de las universidades. Así que por favor, José, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero un saludo muy especial a cada uno de los disertantes, los ponentes en este momento, la verdad que muy, muy enriquecedor. Déjame también agradecer, Jorge, bueno, obviamente por la invitación al CIM, a los organizadores de este congreso, al CIM, al CEA y al GRUP, el Consejo de Rectores de Universidad Privada, por este espacio. Bueno, ¿cuál es el rol de las universidades, de las unidades académicas que uno gestiona en pos de la formación de recursos humanos? He estado escuchando atentamente cada uno de los expositores y la verdad que cada uno desde su sector, desde su área, cumple un rol importante y obviamente nosotros como facultad, como unidades académicas, tenemos también nuestra preponderancia en la formación de nuestros recursos humanos. Recursos humanos profesionales que de alguna manera y sin duda tienen y la responsabilidad de ejercer durante toda su vida un rol más que importante referido exclusivamente al cambio climático. Por ahí uno toma conciencia y hace un par de años atrás uno venía hablando y conversando que la problemática de esta crisis climática, bueno, parecía que no iba a llegar nunca y en realidad, bueno, llegó. Estamos y tenemos muestras más que evidentes que tenemos y estamos padeciendo una gran crisis. Es momento ahora y en esto quizás sea un poco duro lo que voy a decir, ¿no? Me parece que ya hemos llegado tarde. Si bien podemos tomar medidas de mitigación y demás, bueno, me parece que el Papa Francisco, allá por el 2015, cuando él planteaba esto, todos nos pusimos a pensar cómo ir haciendo nuestros aportes desde nuestro sector y bueno, tengo la sensación de que hemos llegado tarde. Es momento de que tenemos que actuar, dejar actuar rápidamente para que encontremos este camino, porque bien lo expresaba Mariela, Guillermo, en mis antecesores, donde ya estamos en una crisis hídrica, concretamente del agua, y me parece que, bueno, ahora ya
no tenemos más soluciones que actuar y ponernos y asumir el compromiso cada uno de nuestro sector. Desde las unidades académicas y como responsable de una facultad de ciencias veterinarias, tenemos esta responsabilidad de formar profesionales. Recuerdo que hace varios años atrás nos inculcaban, en mi época de estudiante, nos inculcaban que teníamos que producir. Nuestra función como profesionales era ser lo más eficientemente posible. Nuestra currícula nos decía y de alguna manera nos obligaba a que nuestros recursos humanos tenían que salir con esta formación de producir en pos de ser eficiente en un mundo que cada vez iba a ser más competitivo. Hoy, después de varios años, me parece que tenemos que de alguna manera mirar o tener un sesgo hacia lo que es nuestra casa común. Bien lo dice el Papa Francisco, no cuidamos nuestra casa común, la tenemos que cuidar y nosotros, el ser humano, somos responsables absolutos de ello. Ahora bien, no nos olvidemos que también, y ya hablando más desde lo disciplinar, nuestros planes de estudio en algunas unidades académicas y quizás seguramente en algunas universidades ya lo vienen haciendo, pero tengo la sensación que no es suficiente, empezar a incluir el medio ambiente. El medio ambiente en sus generalidades, tomándolo con una mirada más bien holística y no tan reduccionista como quizás sean en cada una de las disciplinas. Que está bien, pero que de alguna manera, y ahí viene un punto que me parece que lo tenemos que tener en cuenta cada una de las instituciones, que tiene que ver en buscar estos consensos transdisciplinarios. Por ahí muchas veces pensamos que cada una de las disciplinas, en general, tienen su función, cumplen un rol, forman profesionales, pero siempre sesgado de lo que es el cambio climático, el cuidado de la casa común. Si yo expreso lo que nosotros hacemos, comunidades académicas, por ahí hacemos hincapié, nuestros planes de estudio sin duda que dicen que tenemos que bregar por la salud animal, la salud o la producción animal y algo muy importante, la salud pública, pero siempre con una mirada mucho más acotada. Me parece que, y esto es quizás para comenzar a debatirlo y a tratarlo entre las universidades, es que hagamos e incluyamos en cada uno de los planes de estudio si se quiere, esta nueva faceta, esta nueva etapa en lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común, en el cuidado de nuestro ambiente. Quiero hacer hincapié también en algo que me parece sumamente importante, que si bien se hace, terminamos haciéndolo en forma totalmente aislada. Y es lógico porque uno piensa desde su disciplina, pero me parece que una herramienta fundamental tiene que ser la búsqueda de los consensos transdisciplinarios. Todas las disciplinas, y acá me parece que estamos dejando y estamos viviendo la mejor evidencia. Yo soy médico veterinario, pero bueno, Mariela como abogada tiene la misma situación y está preocupada, como yo también estoy preocupado por el agua, no solamente para el consumo del ser humano, sino también para el consumo de nuestros animales. Guillermo expresaba anteriormente esta toma de conciencia que me parece que tenemos que tener esta mirada holística. Muy por lo contrario que quizás lo estamos haciendo ahora, esta mirada mucho más reduccionista. Entonces, este segundo componente importante que yo quiero dejar y quiero rescatar tiene que ver la transdisciplinariedad entre todas las disciplinas. Todos seguramente tenemos algo que ver por el cuidado de nuestra casa común. Otro aspecto que también valoro y que me parece que si no lo tomamos, porque esto no es una problemática ni de San Luis, ni de San Juan, ni de Mendoza, ni de la Argentina, es una problemática mundial,
Y si no tenemos las vinculaciones y no de alguna manera dejamos estos egoísmos de lado, si no nos interrelacionamos y no trabajamos articuladamente entre las instituciones, y cuando digo instituciones no me estoy refiriendo solamente a las instituciones universitarias, me refiero a las instituciones públicas, privadas, ONG, todas las instituciones que uno se puede imaginar trabajando por la misma problemática de nuestra casa común. A todos nos afecta. Entonces, hablemos de transdisciplinariedad en la búsqueda de sus consensos. Busquemos la interinstitucionalidad en general para ir definiendo acciones, pero en forma urgente. Y un aspecto que también no quiero dejar de mencionarlo, que me parece que tiene muchísimo que ver y que por ahí no se trabaja porque, bueno, estamos acostumbrados a marcar los caminos que siempre, y insisto en esta mirada un poco sesgada hacia el reduccionismo, no, yo soy de tal provincia o de tal otra provincia. Me parece que el concepto de territorio y el concepto de regionalidad lo tenemos que tener muy en cuenta. Una problemática de una provincia vecina o de la otra, quizás en una tenga mayor impacto y en la otra menor impacto, pero la consecuencia, tanto para ambas, seguramente va a ser la misma. Dicho esto, me parece que viene y subyace otro concepto que por ahí seguramente en algunos otros paneles se tiene que haber expuesto y que tiene que ver con este concepto de la bioeconomía. Producir a costa de generar un daño en nuestro medio ambiente, en nuestra casa común, me parece que es hora de revertirlo en forma urgente. Este nuevo concepto de la bioeconomía me parece que de alguna manera empieza o tenemos que darle mayor trascendencia porque busca no solamente lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad, conceptos totalmente diferentes, porque por ahí uno entiende el mismo concepto, sustentabilidad más referido al conceptos cualitativos versus la sostenibilidad en conceptos más cuantitativos. Me parece que los tenemos que unir, buscar y tener la capacidad suficiente como para adaptarnos, no solamente entre las disciplinas, sino también en general para las instituciones. Fíjense, estoy hablando de disciplina, estoy hablando de instituciones y estoy hablando de territorio. Al menos en nuestro territorio, región Cuyo, y obviamente que se pueda hacer extensible a los demás territorios, debemos tomar conciencia, debemos adaptarnos, buscar los mecanismos y las herramientas tecnológicas rápidamente para que esto en el menor tiempo posible empecemos con la mitigación de estos efectos adversos que hoy estamos teniendo. Y quiero agregar además, somos responsables, nuestra disciplina, las ciencias veterinarias, que si bien por ahí no se ha mencionado, pero lo quiero dejar también, y es otra de las inquietudes que por ahí uno se le genera y es motivo de debate posteriormente. Nosotros también somos responsables de la seguridad y de la calidad de nuestra cadena alimentaria. Entonces, si uno piensa que el cuidado de la casa común pasa por, y tenemos que eliminar esto, o reducir de alguna manera los sistemas de producción para no dañar y perjudicar la casa, en nuestra casa, bueno, también tengamos en cuenta que nosotros, todo lo que sea proteína animal y proteína vegetal, forma parte de nuestra sustentabilidad. Entonces, son tan amplias, tenemos tantas aristas para ir viendo, no solamente desde el punto de vista de los recursos hídricos, del calentamiento global, sino también desde nuestra responsabilidad como parte de nuestra cadena alimentaria, en la seguridad y en la calidad de nuestra cadena alimentaria. Quiero cerrar, bueno, porque la verdad que me siento complacido de que esto sea un disparador
para futuros debates, futuros encuentros que sin duda, no solamente que son enriquecedores desde el punto de vista de la formación, sino que también las múltiples disciplinas que uno se pueden interactuar en esto, todo en pos del cuidado de la casa, de nuestra casa común. Así que, bueno, seguramente esto será el inicio de sucesivas reuniones. Felicitarlos a todos los de la organización y bueno, y a cada uno de ustedes de este panel, que la verdad que han sido muy enriquecedores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Muy claro lo tuyo y es cierto, cada región tiene sus problemas, sus inquietudes y la región Cuyo lamentablemente tenemos las nuestras y más desde el punto de vista de ganadería y un poco que es tu especialidad, ¿no? Donde no es tan fácil como en la pampa húmeda, digamos. Pero bueno, son todos temas que hay que aprender a manejar y casualmente lo que vos decías, en la mesa anterior se habló ese tema que vos decís, no avanzar o generar adelantos tecnológicos destruyendo la casa común, ya sea en lo físico, en los recursos naturales, sino también con respecto al ser humano. Así que creo que tenemos que todos tomar conciencia de eso. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. No, por favor, muchas gracias. Ahora va a estar un poco la licenciada Karen Navarro Martínez. Ella es del Ministerio de Educación de La Rioja. Por problemas personales, el ministro no pudo estar, pero bueno, está Karen en su reemplazo, que Karen es licenciada en Psicología Organizacional, es la secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de La Rioja, es también docente de la Universidad Nacional de La Rioja, es docente investigadora, tiene proyectos de investigación y extensión, y también es referente de programas ministeriales y de la planificación e implementación de política educativa transversales en el sistema educativo de la provincia de La Rioja. Así que bueno, Karen, un gusto y cuando quieras, todo tuyo. Bueno, se escucha ahora, ¿verdad? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos los que nos están siguiendo obviamente del YouTube y también obviamente a todo el panel. Un placer escucharlos y escucharlas y un placer obviamente compartir este Congreso Interuniversitario Laudato Si, y en esta ocasión reemplazando al ingeniero Ariel Martínez, el ministro de Educación de la provincia, que por una cuestión de agenda personal no pudo estar acá. Nosotros desde el Ministerio de Educación venimos trabajando hasta que se pudo obviamente adherir a la ley de educación ambiental. Se vinieron trabajando en algunas propuestas que estaban especificadas dentro de lo que era educación ambiental para la currícula educativa. Uno de los grandes desafíos para nosotros era de alguna manera transversalizarlo dentro de los programas educativos. Hoy teniendo la ley de alguna manera se hace más visible algunos aspectos, pero igual creo que son más enriquecedores estas miradas de cual siempre la está planteando por ahí José, Mariela, Guillermo y Santiago, que con tanto placer pude escucharlos. Nosotros tenemos como de alguna manera una adhesión a la ley, obviamente desde el Ministerio de Educación, hace como 2 o 3 consejos federales se trabajó ampliamente lo que íbamos a hacer como Ministerio de Educación, con obviamente cómo íbamos a implementar la ley, estableciendo que había parámetros tal cual y principios fundamentales que la ley establece, que tienen que ver con este abordaje interpretativo y holístico, tal cual como lo planteaba José, esta cuestión de todas las miradas, que por ahí me pareció muy valioso también cómo agregó esta mirada del territorio, que es una de las cuestiones fundamentales que se viene trabajando desde el Ministerio de Educación de la provincia, ya que todo lo que es los programas socioeducativos que tienen como matriz fundamental garantizar las trayectorias educativas en el sistema obligatorio, el sistema educativo obligatorio transversaliza una política socioeducativa que es vital, desde donde se iban gestando hasta este momento todo lo que era la mirada de la educación
ambiental. Hasta hace poco a nosotros estamos trabajando en una mesa específica de lo que es la Escuela del Agua, que lo estamos haciendo junto con diversas organizaciones del Estado, instituciones del Estado, donde de alguna de alguna manera está tomando más fuerza dentro de la currícula, ya que anteriormente trabajábamos dentro de un congreso, lo trabajábamos por ahí dentro de cada formación específica, dentro de la capacitación docente. Hoy la idea es transversalizarlo en las políticas educativas, pero así también generar lineamientos curriculares específicos para que no lleguemos a esta cuestión, como plantea José, en lo universitario, de tenernos que replantear y pensar cuáles van a ser esas miradas que vamos a plantearlo tal cual y atinadamente lo decía. Acá hay tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con la biodiversidad, la equidad y el principio de igualdad del enfoque de género. Una de las cuestiones fundamentales que atraviesan de alguna manera todas las políticas educativas que estamos nosotros hoy por hoy tratando de transmitir generacionalmente, y que la ley tiene como un enfoque esto de las futuras generaciones y de pensar también el presente, pero también todo lo que viene, y que generacionalmente empecemos a pensarnos y a releer y a rediseñar nuevos modos de vida, que me parece fundamental. Y esos modos de vida nosotros y nosotras sabemos de dónde se establecen y dónde empiezan. Y hay un dinamismo fundamental que desde que nosotros tenemos que establecer por ahí la universalización de la sala de 3, que es uno de los objetivos fundamentales que también tenemos como política educativa a nivel nacional, sino también pensarnos como de alguna manera una impronta que nuestro gobernador Ricardo Quintela también nos venía proponiendo, esta cuestión de maternalizar también, o llevar a los jardines maternales también la apertura de jardines maternales. Fíjate, desde acá, todo lo que uno puede trabajar, ¿no? Con la ley de educación ambiental como motor fundamental. Te diría y les diría que hoy hasta la educación sexual integral tiene ejes concretos específicamente en el cuidado del cuerpo y la salud. Y qué pensarse que ese cuidado de ese cuerpo y la salud, cuánto de eso puede estar relacionado de alguna manera con el medio ambiente. El año pasado participamos en un curso de capacitación y formación específica en planificación de crisis, y todos los países que participábamos, que era de la UNESCO, nos planteábamos cuáles eran esas situaciones de crisis en las que teníamos nosotros que implementar políticas educativas. Y créanme que uno creería que sería la pandemia uno de los factores fundamentales que se puede haber pensado ahí. La mayoría de los países planteaban lo que estaba relacionado con lo ambiental, lo que estaba relacionado de alguna manera con, bueno, ustedes saben, ¿no? Lo que pasa con el agua, los lugares donde específicamente no hay agua, donde las escuelas no se pueden abrir, o la situación de presencialidad dentro de una escuela o de vinculación educativa se ve totalmente afectada por inundaciones o por falta de ellas, este traslado que tienen que hacer las familias cuando se atraviesan estas situaciones, y pensarnos en política educativa que puedan trascender más allá de eso, que sí específicamente tiene que ver con esta planificación en crisis. Nosotros hoy pensarnos también en la diversidad cultural tal cual como lo establece, nosotros tenemos una modalidad específica que es interculturalidad bilingüe, y dentro de esa modalidad específica empezarnos a plantear, ¿cómo vamos a trabajar la educación ambiental? Porque nosotros sabemos de alguna manera que hay culturas específicas para trabajar esto, pero también tiene que estar implementado dentro de la currícula educativa. Y la formación ciudadana, que ustedes saben y lo habrán atravesado obviamente cuando estudiaban en el primario y el secundario, la formación ciudadana se vuelve vital, esa formación ética que tenemos en ese momento, donde empezamos a pensarnos en esto que hablaban ustedes antes, de estos valores principales, estos valores primordiales que nos rigen como ciudadanos, desde pensarnos básicamente a qué hago y qué valor tiene cuando yo básicamente no acudo a un recipiente de basura a tirar algo, sino que como naturalizando lo puedo hacer en cualquier lugar sin importarme y de alguna manera o no teniendo conciencia del daño que eso puede causar. Estos son valores imperativos que se tienen que trabajar, obviamente en el contexto familiar, pero también así la escuela tiene un rol hoy fundamental.
Bueno, obviamente que pensarnos en los procesos sociohistóricos para esto también. Mirá, ya te estoy planteando desde este lugar un montón de cátedras, un montón de áreas específicas de modalidades en donde ya la educación ambiental tiene un recorrido y de alguna manera tiene que empezarlo a visualizar dentro de su currícula educativa. El pensamiento crítico es otro de los factores fundamentales. Ustedes saben que de alguna manera nosotros estamos trabajando muchísimo lo que es el plan de lecturas, más allá de todo lo que se genera dentro de la currícula educativa. El plan de lectura es un plan que especifica la idea de ir modelando y generando comunidades lectoras, más allá de lo que pasa en la escuela y dentro de ella, sino teniendo como bases fundamentales todos esos libros que tenemos en las bibliotecas escolares o en las bibliotecas de alguna manera comunitarias, e ir pensándonos que esas bibliotecas hoy ya estén plegadas de libros, que estén relacionadas con lecturas que tienen que ver con el ambiente y el cuidado mismo. Así que fíjate todo lo que nosotros podemos trabajar en este cuidado de la casa común, no solamente pensándonos desde este nivel superior y universitario, sino todo lo que nosotros tenemos que trabajar acá. Una de las cuestiones principales tiene que ver en cómo lo vamos a implementar en la educación formal y no formal, y desde ya decirles que el lineamiento de la currícula, el lineamiento transversal en toda la currícula, aunque esto puede llegar a costar, tal cual lo explicaba José hace un rato, que él plantea que es todo un desafío pensarnos en ese territorio, en esas multimiradas, en la transdisciplina. Bueno, créanos que para nosotros, y seguro que alguno de ustedes ya habrá atravesado también o estará atravesando el sistema obligatorio, de alguna manera esto también es así. Tenemos leyes específicas de implementación la transversalidad y la integralidad, como es, por ejemplo, la 26.000, que es la ley 26.150 de educación sexual integral, y sin embargo tiene de alguna manera todavía un desafío dentro del sistema educativo. Imagínense cuál será el desafío ahora de la ley de educación ambiental para nosotros. La idea es que la transversalidad, la integralidad dentro de la currícula, dentro del sistema formal y no formal, sean como base y premisas fundamentales. Otra de las cuestiones para nosotros es que esté inserto en la planificación como base fundamental dentro de todas las políticas educativas, tanto sean presupuestarias, pero también así dentro de los objetivos 2030, que es una de las cuestiones fundamentales que también trabajamos en desarrollo sostenible, y estamos trabajando también en algunos proyectos para empezar a potenciar aún más este desarrollo. Y tenemos como premisa impulsar programas de educación ambiental integral en la capacitación de los agentes de la Administración Pública Nacional, provincial y municipal, y la asistencia técnica a los sectores gubernamentales que así lo requieran para el desarrollo de sus programas y proyectos, ¿sí? Esto obviamente que lo tenemos que hacer con todas las instituciones del Estado, pero una de las cuestiones que más solicitan de alguna manera las certificaciones, y acá el Ministerio de Educación obviamente como también uno de los organismos de aplicación de la ley es vital para esto. Elaborar, publicar, distribuir materiales de educación ambiental oficiales y gratuitos con todos los soportes disponibles. Por eso les hablaba recién de lo importante que sea empezar a figurar ya en nuestras bibliotecas todo lo que tiene que ver con los recursos que genera la educación ambiental. Estos apropiados y adecuados, ¿no? La efectiva incorporación y gestión transversal, como les decía recién, en todos los niveles y modalidades. Las modalidades educativas, ustedes saben que es educación física, tiene que ver con lo artístico, es pensarnos desde todos esos campos. La formación docente desde el inicial hasta el superior, y la elaboración de lineamientos teóricos y metodológicos sobre educación ambiental, para incorporar no solamente la formación científica, tecnológica, técnica, también en las ciencias sociales y en la formación ciudadana. Así que estas son una de las cuestiones fundamentales y premisas fundamentales que vamos a empezar a trabajar, y ya estamos delimitando, ya hay un primer avance en un proyecto que ya está casi a punto de salir, que está relacionado primero con formación docente y después cómo eso va a bajar en estos lineamientos curriculares específicos. Y bueno, atenta y a todo lo que ustedes
plantearon, integrándonos siempre a esa mirada, como la que recién planteaba José, que me pareció tan interesante. Así que nada, un abrazo enorme, muchas gracias por dejarnos también expresar, perdón por las adversidades de nuestro ministro, pero obviamente que siempre tiene sus representantes para que estemos aportando nuestro granito de arena. Un placer. Bueno, muchas gracias, Karen, y sí, un rol fundamental el Ministerio con la nueva ley de medio ambiente, así que suerte en todo lo que emprendan. Bueno, por último, ahora va a exponer la doctora bióloga Ana Córdoba. Ella actualmente es la subsecretaria de Vinculación y Transferencia Científica y Tecnológica de la UNLAR, es docente de grado también de la UNLAR y de posgrado del curso de agroecología del doctorado en ciencias agronómicas de la Red Universitaria del Noroeste Argentino. Fue técnica de campo de la Secretaría de Agricultura Familiar y delegada provincial del RENATEA. El tema que se va a explayar es agroecología como modelo de producción y cambio de paradigma. Así que por favor, Ana, todo suyo. Dale, bueno, muy buenas noches a todos, a todas, principalmente al equipo acá con el que estamos constituyendo la mesa. Los escuché a todos muy atentamente, a los organizadores del Congreso, en los cuales, bueno, la UNLAR ha sido una gran partícipe y colaboradora en la organización, junto con las otras universidades de Cuyo. Bueno, y por supuesto a todos los que nos están siguiendo en la transmisión. Yo creo que, bueno, que una de las cosas principales que viene a plantear el Papa Francisco, que me parece que es importante esto destacar, que no es solamente para aquellos que son religiosos o que pertenecen a la religión católica, sino que de alguna manera le vino a hablar al mundo, porque justamente, digamos, estamos compartiendo una casa en común, que es el planeta. Y bueno, eso trasciende a lo que son las religiones, las razas, los idiomas, los espacios que ocupamos, las profesiones, los niveles sociales, etc. Así que yo, por no tratarse, digamos, de una persona religiosa, la verdad que valoro muchísimo su aporte, y sobre todo por la repercusión que tiene su mensaje a nivel mundial, porque bueno, es una persona, digamos, que su voz es escuchada en todo el mundo, y de hecho por eso es que estamos reunidos acá, aquellos que pertenezcamos o no a esa religión. Retomando un poco, digamos, lo que planteaban ahí en las otras disertaciones, bueno, justamente lo que viene a plantear el Papa a partir de Laudato Si es esto justamente de la gesta, ¿no?, de la ecología integral, que viene justamente a hablar en el fondo, digamos, o en lo profundo de su mensaje, de la conversión del sistema, del modelo capitalista que rige hoy a nivel mundial, por un sistema, un modelo sustentable, ¿no? De alguna manera, el sector, digamos, rural es uno de los que, digamos, tiene un rol fundamental en esto de lo que tiene que ver, por un lado porque es el principal productor de alimentos, ¿sí? Y porque además es uno, digamos, de los que se encuentran más vapuleados, relegados, excluidos. Además, digamos, del impacto social, digamos, a partir, digamos, de la llegada de la pandemia, un poco el impacto que venía produciendo este sistema capitalista a nivel social, a nivel económico, a nivel ambiental, se profundizó claramente, se aceleró a partir de la pandemia, ¿no?, donde todos el impacto, digamos, social, económico, ecológico, habitacional, lo que vino a hacerlo fue justamente a profundizarlo, acelerarlo, y un sistema que ya estaba colapsando y estaba agotado. ¿Por qué? Porque es un sistema que en realidad, a ver, termina perjudicando aquello en cual se sustenta, ¿no?, que son los recursos económicos y es el hombre, el ambiente. Entonces, bueno, lo que viene a poner, digamos, es en crisis este modelo, que es un modelo de producción del agronegocio, ¿no?, que es el que rige a nivel mundial. Que está dentro, digamos, es el que avala o el que propone el sistema capitalista, que es un sistema de producción que habla de una producción de tipo empresarial,
es un modelo que no genera o no incluye a los agricultores, es un modelo que propone un paquete tecnológico cerrado para la producción, al cual puede acceder únicamente aquel que tenga suficiente capital para hacerlo. Es un sistema de producción que se aleja de la naturaleza, porque lo que trata de alguna manera es proponer incluso nuevas formas de vida, que son estos híbridos, para poder producir, que de alguna manera se aíslen de todo el ambiente, y no estén, digamos, no se rijan a partir de las leyes ecológicas de la naturaleza, ¿no? Y es un modelo que lejos está de producir alimentos, sino que lo que produce son commodities, ¿no? Lo que produce este sistema del agronegocio no es el alimento que llega a nuestra mesa. Lo que produce son commodities o recursos que tienen un valor en el mercado, y en función del valor de ese producto es lo que se produce, lo que se deja de producir, ¿no? Entonces, bueno, además es un modelo que tiene claramente efectos nocivos para lo que es la salud humana, para lo que es la tierra, para lo que es el agua, que planteaba recién la compañera claramente, para lo que es la pérdida de biodiversidad, y en la salud, bueno, justamente es este modelo o este tipo de producción el que lleva, ¿no?, a producir, a generar, a hacer un caldo de cultivo para muchas enfermedades. Pongo entre paréntesis esto, digamos, del coronavirus, porque no se produjo de la misma manera, pero sí tiene que ver con esto, donde el hombre empieza a avanzar sobre lo que es la naturaleza, y empieza a estar en contacto con especies con las que naturalmente no lo está, ¿no? Pero además, digo, si hablamos de la gripe aviar, de la gripe porcina, están directamente vinculadas, digamos, son virus que se producen en función de este sistema de cultivo, y que al hombre estar en contacto se termina contagiando y terminan, bueno, en estas situaciones, donde por supuesto que en un mundo globalizado, con el grado de conectividad que hoy tenemos, eso se fue profundizando, ¿no? Estas cosas ocurrían antes, pero el nivel de conectividad que hoy tenemos lo que hizo fue profundizarlo y magnificarlo. Una enfermedad que ocurrió en China, en cuestión de horas de lo que tarda un avión en llegar a la Argentina, ya había llegado hacia acá, ¿no? Cosa que, bueno, eso es parte, digamos, de lo que nos propone este sistema. Entonces, bueno, sobre esto, una de las cuestiones que también yo creo que se pudieron poner en valor, es el rol que tuvo en este caso, por ejemplo, lo que fue la agricultura familiar o la producción agroecológica, ¿no? Donde el agronegocio o el mercado no resolvió solucionar problemas de salud, donde por ejemplo la salud privada tampoco dio solución o contención a las personas que estaban enfermas, y donde el alimento pudo llegar a diferentes sectores, incluso lugares donde, por ejemplo, las grandes urbes, donde hay desabastecimiento de agua, donde hay muchísima pobreza. Es allí donde muchas organizaciones productoras, digamos, en cuanto a escala, digamos, familiar, pudieron hacer y llegar el alimento, ¿no? Incluso acá, digamos, en nuestra provincia, en nuestra región, se empezó, por ejemplo, con la venta de bolsones delivery, bueno, que era lo que en ese momento, digamos, llegaba a nuestra mesa para alimentarnos. Entonces, bueno, fue de alguna manera como aquello que se proponía como una cuestión ideológica, alejada, digamos, como un análisis así muy para los intelectuales, digamos, muy alejada de lo cotidiano. Bueno, de alguna manera se instaló en la mesa, porque sentimos que quien nos amparaba era la salud pública, no la privada. El alimento que nosotros consumía era el que podíamos producir en nuestra casa, porque primero no sabíamos si se podía contagiar a través de lo que uno comprara o no, donde fueron esos agricultores familiares los que en realidad hicieron y garantizaron la llegada del alimento a nuestras mesas. Otra de las cuestiones que también, bueno, hay que plantear es esto, digamos, son sectores que además no solamente que producen este tipo de alimento, sino de decir, bueno, empezamos a hablar de el pueblo, digamos, termina salvando al pueblo, ¿no? Fue el pueblo, no fue el mercado, el que terminó de alguna manera salvando, o está salvando a la humanidad. Lo que tenemos que pensar es que cuando esto empieza a pasar, gracias, digamos, a todos esos aportes, sería muy necio, muy suicida de nuestra parte poder volver a un sistema anterior, ¿no? En un principio
hablamos de que, bueno, que íbamos a aprender, que íbamos a salir mejores, que, bueno, esperemos que eso ocurra, porque hoy lo que estamos buscando es desesperadamente volver a la normalidad, cuando fue esa normalidad, que en realidad esa normalidad es un sistema que impera, que predomina, fue el que nos llevó a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Bueno, y sobre esto surge como una propuesta que entiendo, digamos, que va un poco en relación a lo que planteaban antes, ¿no? Lo que tiene que ver con una cuestión de conciencia, de visión, de concepto, integración, que planteaba un poco Guillermo, a lo que planteaba ahí Mariana, que tiene que ver, por ejemplo, con la problemática del agua, el acceso, la disponibilidad, la calidad, lo que planteaba José con respecto a lo que tiene que ver, y ahí Karen, respecto a la educación, a la formación, ¿no? Este sistema de producción y de consumo del cual estamos hablando, que ha colapsado y es el que ha llevado a la humanidad a un punto, digamos, casi de extinción, si no fuera por los científicos que han trabajado con la vacuna, y ha sido el Estado quien reguló su distribución, porque el mercado lo que hizo fue acapararla y distribuirla de manera discrecional. Bueno, es ahí, digamos, donde está el rol también de la formación, digamos, son todo esto de lo que estamos hablando, bueno, hay profesionales que son los que generan tecnología, generan conocimiento, generan modos de producción para que esto ocurra, ¿no? Detrás de cada fumigación o agroquímico que se aplica, hay un ingeniero agrónomo que está de alguna manera certificando y avalando esa aplicación, ¿no? Cuando tenemos un producto híbrido o una semilla híbrida para la producción que es excluyente, que está destinada simplemente a un sector, digamos, a empresarios que producen, no a productores, bueno, tenemos investigadores o científicos que están trabajando en la producción de ese tipo, digamos, de productos. Entonces digo, la educación es clave en eso. Primero la toma de conciencia que planteaba Guillermo, digamos, si no entendemos eso, el cambio no va a ocurrir. Que me temo que un poco es eso lo que nos está pasando, ¿no? No digo que merecíamos un poco más de tiempo de pandemia para reflexionar, pero sí creo que necesitamos reflexionar, tenemos que profundizar en esa reflexión, y sobre eso lograr un cambio. Recién decía José, por ejemplo, que el Papa Francisco planteó esto en el año 2015, en el año 2021, creo que con este sacudón pudimos decir, bueno, nos sentemos a hablar de esto, no hay mucho más tiempo. Recién decía Mariel, el agua no está disponible, es decir, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para regular el tema del uso del agua cuando luego después nos vamos a poder, digamos, tener que regular? Entonces, bueno, sobre eso, destacar, sobre todo, digamos, porque estamos cortos de tiempo, pero querer cerrar en que, si bien, digamos, el panorama parece un poco negro, sí hay muchos movimientos a nivel nacional, internacional, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en este sentido. Tenemos, por ejemplo, el Foro, que es un programa agrario soberano y popular, que habla de una soberanía alimentaria, de tierra como territorio y como hábitat, no como capital, que habla de la construcción de un modelo no extractivista, y también está la REAF, que es una reunión especializada para la agricultura familiar, que asesora al Mercosur en cuanto a esta, ¿no? En cuanto a un nuevo paradigma, un nuevo modelo de producción, de consumo de vida. Entonces, bueno, sobre eso, el Laudato Si, para ir cerrando, lo que nos invita es a conectar con otros, que es un poco lo que se ha intentado hacer, o nuestro aporte, digamos, desde este congreso interuniversitario en esta mesa, es conectarnos con todos, empezar a hablar, a dialogar, a visibilizar cuáles son las realidades y las problemáticas que tenemos, poder abordarlas desde una perspectiva ecológica, integral, que sea colectiva, y de esa manera poder llevar a cabo realmente la gesta de una conversión ecológica, ¿no? En una mirada, en un paradigma de cómo nos pensamos como humanidad, para por fin empezar a visorar, digamos, en el corto o el mediano plazo, el buen vivir, que es un poco a lo que nos invita ahí el Papa Francisco. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y esperamos que este sea el inicio de una reflexión colectiva, y sea el hincapié para el accionar inmediato hacia adelante en el sentido que se viene planteando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Muy interesante todo lo dicho, y coincido con vos que esto tiene que ser el puntapié inicial para muchas acciones a futuro. Así que yo creo que eso es lo importante.
Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos por participar. Desde la organización les damos las gracias a todos por su predisposición y su aporte. Muchas gracias al doctor Santiago Azulay, al ingeniero Guillermo Mas, a la doctora Adriana Aciar, al doctor José Lamalfa, a la licenciada Karen Navarro y a la doctora Ana Córdoba. Así que muchas gracias, y si alguien quiere decir alguna palabra o alguna reflexión, por supuesto tiene el micrófono abierto, y si no, con esto damos por terminada esta mesa del eje 2 del Congreso Interuniversitario de la encíclica papal Laudato Si. Así que bueno, si ustedes desean decir algo, y si no, buenas noches para todos. Esta charla quedó grabada en el canal de YouTube de la Universidad de La Rioja, así que después pueden compartir con sus amistades o quien deseen verlo, está en el portal de la universidad. Muchas gracias. Bueno, si nadie quiere decir algo, entonces damos por terminada la misma, y reitero las gracias a la organización, a todos. Y es importante que en la región empecemos a trabajar todos juntos con un mismo objetivo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para Presidencia. todos.